Muy buenos días, tardes o noches a todos. Me llamo Belén Álvarez García y les agradezco que hayan elegido esta ponencia sobre parte de lo que fue en su día mi trabajo de fin de máster sobre la traducción de partículas modales y conectores ABA, DOG y ALADINGS del español al alemán. Esta investigación se enmarca, por tanto, dentro de la lingüística contrastiva y surge de la necesidad de comprender cómo estos elementos del discurso, que son fundamentales en alemán, encuentran su correspondencia en español, tanto por una parte a través de traducciones que llamaremos físicas, sobre todo literatura especializada, y de traducciones digitales, principalmente a través de diccionarios y otras inteligencias artificiales conectadas a la red. La agenda que vamos a cubrir hoy con una pequeña introducción, objetivos y metodología, resultados, discusión y conclusión, así como la bibliografía. Primero empecemos por el principio, y en este sentido creo que a nadie le resultan nuevas las diferentes etapas del estudio de la lingüística, como son el paradigma tradicional, el estructural generativista y el actual de la comunicación. Ahora bien, este último, que surge en la década de los 70 y sobre todo de los 60, sobre todo de los 70, pues una metodología comunicativa y sistemática que conlleva la descripción sincrónica y la explicación diacrónica de todas las lenguas en todos los niveles. Y este nuevo enfoque se debe en gran parte a la creación de una nueva disciplina en relación con la lingüística, que es la pragmática, interesada en el análisis de cómo los hablantes producen e interpretan enunciados a través de un contexto determinado, considerando factores extralingüísticos como son los interlocutores, la intención comunicativa, el discurso previo, etc. Complementa, por lo tanto, la lingüística tradicional y, en consecuencia, aparece una lingüística pragmática que describe los componentes internos en interrelación con los externos y el empleo comunicativo relacionado con todos los integrantes del propio esquema comunicativo. De este modo, se entiende que cuando hablamos, el contenido expresado raramente se limita a lo dicho. Así, resulta necesario un proceso interpretativo apoyado en el contexto para poder saber qué estamos diciendo, ¿no? Que se traduce realmente en un modelo de comunicación nuevo, más inferencial y distinto de la mera transmisión de información. Este desarrollo propicia la visión de la lengua como una serie de unidades interconectadas por medio de relaciones que ayudan al oyente a establecer una interpretación coherente. De hecho, las propias lenguas cuentan con elementos que facilitan estas relaciones y entre ellas se hallan lo que en esta investigación definimos en línea con la lingüística española como marcadores del discurso, en los que incluimos a los conectores y a las partículas discursivas alemanas y también algunos adverbios, como veremos más adelante. Estas unidades, según Martín, Zarquino y Portolés, y me refiero a los marcadores del discurso, cumplen una función pragmática al asentar los contenidos conceptuales del discurso en el contexto comunicativo en el que se producen, pues marcan cómo los conectan los hablantes o cómo se sitúan estos respecto de lo que se va diciendo o de lo dicho, o respecto de su intención o interrelación como interlocutores, dando un sentido intencional específico a sus mensajes en el contexto concreto en el que los emiten. Los marcadores abarcan en verdad un conjunto heterogéneo de elementos que han evolucionado desde categorías léxicas diversas gracias a un proceso de gramaticalización hacia la toma de funciones discursivas externas. En este proceso lo que van a hacer es adquirir un valor gramatical o un nuevo valor gramatical si ya poseían uno de ellos, y esto implica un paso de significados más referenciales a otros menos referenciales, así como también una voluntad más subjetiva o intencional de pautar el discurso, por así decirlo. Su valor se define consecuentemente como procedimental porque informa sobre cómo las partes del discurso o a lo que éstas se refieren se interrelacionan las unas con las otras, en tanto a cómo procesar el significado conceptual, que es la información léxica sobre el contenido proposicional de los enunciados, y además sobre cómo restringir las inferencias de las secuencias discursivas en las que se encuentran. Entonces, en conclusión, para nuestro estudio resulta esencial que, tras el giro pragmático de los años 70, el interés lingüístico se inclinó hacia temas ignorados o casi no trabajados por el análisis tradicional, como en este caso son los marcadores discursivos, sobre todo estos dos subconjuntos, los conectores y las partículas modales, entre las que, como ya mencioné anteriormente, también vamos a incluir ciertos adverbios por sus características en alemán. Si bien difieren en que estas partículas, afectan al enunciado y los primeros, es decir, los conectores al texto, ambos constituyen realmente productos de la actividad verbal humana, poseen carácter social, cierre semántico y comunicativo, coherencia profunda y superficial, y además dependen de la intención comunicativa del hablante. Aunque es cierto que, como ven ahí marcado con un asterisco, existen ciertas diferencias en su tratamiento dentro de la lingüística española y de la alemana, pero nosotros no nos vamos a entretener en ello por cuestiones de tiempo. Por tanto, nos centramos directamente en el objetivo principal de esta ponencia, que consiste en analizar y evaluar realmente las equivalencias funcionales en español de ABA, DOG y ALADINGS
a través de diversos medios. Y para ello nos planteamos dos preguntas básicas. Por una parte, ¿cómo se describen estas unidades de la lengua en los estudios y diccionarios existentes, es decir, físicos, en papel, y cómo sería en cambio en los diccionarios en Internet? Y también si existen diferencias o no en las herramientas digitales de traducción. Realmente herramientas digitales de traducción me refiero a textos completos, o sea, aquellas que te traducen textos completos, y de ser así si influye un contexto más amplio o menos amplio. Ya nos basamos en la revisión de literatura especializada, en análisis de corpus digitales, así como en diccionarios físicos, estudios tradicionales o entre herramientas digitales más modernas. Es decir, realizamos un análisis basado en 3 niveles, del cual solamente vamos a exponer una parte, como he dicho anteriormente, por motivos de tiempo. Pero sí que es cierto que destacamos esa revisión bibliográfica, los diccionarios bilingües que son físicos, corpus digitales, los cuales se encuentran también en la bibliografía final, pero tenemos tanto textos escritos como textos orales, y después las herramientas digitales de traducción para la comparación, como serían pues algunas tan conocidas como Linguet, DeepL, Google Translator, Prompt One o ChatGPT. Así se equilibran los diferentes aspectos traductológicos de nuestros resultados, pero claramente debemos señalar, antes de comenzar, un breve resumen de los diferentes valores de cada unidad objeto de estudio que hemos obtenido tanto por medios físicos como por medios digitales. Así simplemente y de manera muy breve, comenzando por ABA, que normalmente se traduce por pero, señalamos 4 usos como conector y 4 como partícula modal o similares. Dentro de los primeros, esta unidad puede introducir una oposición cuando algo no cumple con lo esperado, refutar o responder un argumento, añadir restricciones o matices a una afirmación y conectar ideas guiando el discurso en una nueva dirección. Además, como partícula modal, enfatiza una respuesta que contradice una expectativa, expresa sorpresa, asombro o reproche, además de reorganizar información y señalar advertencias o pequeñas correcciones en conversaciones informales. Por su parte, Dog presenta también 4 valores como conector, pero en este caso 6 como partícula modal. Dentro de los primeros puede marcar oposición, introducir expresiones o restricciones, expresar concesión al indicar que algo ocurre a pesar de una circunstancia adversa, y en un uso más formal tener un matiz causal cuando va seguido de una inversión en la estructura de la oración. Por su parte, como partícula enfatiza la insistencia en una afirmación, expresa sorpresa, indignación o molestia, busca la confirmación de un interlocutor, introduce preguntas sobre información conocida para sonar más natural en respuestas afirmativas a preguntas y en afirmaciones negativas, así como sugiere que el hablante reconoce un hecho que inicialmente no consideraba probable. Y finalmente tenemos Allerdings, que presenta un caso especial porque realmente existe una falta de acuerdo entre si se considera conector, adverbio o partícula modal, pero bueno, independientemente de este tipo de distinciones, afirmamos que puede expresar una restricción o limitación dentro de una afirmación. También funciona como respuesta afirmativa enfática, reforzando que algo es completamente cierto y en algunos casos incluso transmitiendo molestia o impaciencia ante la pregunta, y además se emplea para confirmar o enfatizar lo dicho anteriormente, atendiendo un matiz de participación emocional del hablante. Debido a todas estas diferencias, pues queda claro que no existe ni una única forma ni un único equivalente en su traducción al español. Por ello, el análisis que hemos realizado presenta grandes desafíos traductológicos, también como veremos después al alto grado de dependencia contextual, así como a diferencias estructurales y pragmáticas que existen entre el español y el alemán. De hecho, vamos a mostrar en pantalla simplemente los resultados de cada unidad en cuanto a los diccionarios, pero también vamos a comentar un poco el resultado que hemos obtenido realmente combinando toda la bibliografía y todo el estudio que hemos realizado. Así, si comenzamos por ABA, como ven en pantalla, junto a otros estudios consultados, pues podemos revelar también que esta unidad presenta una cierta coherencia en las traducciones realmente propuestas en la bibliografía y en las herramientas digitales. Como conector se traduce mayoritariamente por pero, es cierto, seguido de sin embargo, pero normalmente sin distinguir contexto discursivo. Por su parte, las herramientas de traducción digitales sí que muestran una cierta variabilidad contextual. Así, pero quizás se usa más de manera general, mientras que otras como sin embargo, aunque, etcétera, aparecen en situaciones más puntuales en contextos más concretos. No obstante, en el caso de valores específicos, como el de restricción o refutación, se observan traducciones complementarias según el significado discursivo, mientras que en usos como corrección o adición se alterna entre pero y sino dependiendo del contexto. Y finalmente, cabe destacar que en sus usos conectivos o de continuación, el contexto influye significativamente en la elección traductológica, siendo realmente pero preferido en contextos amplios y sin embargo en reducidos.
En cuanto a la partícula modal, las traducciones son aún más dependientes del contexto y limitadas en los diccionarios. En estudios como los de Prufa o Cárdenas-Melián, que los encontrarán en la bibliografía final, encontramos traducciones expresivas, ¿no? Del tipo pero qué bien, vaya, claro que, sobre todo cuando esta unidad expresa sorpresa, énfasis o sentimientos, mientras que en las herramientas digitales encontramos normalmente pero, realmente como traducción predeterminada, incluso en posiciones que son poco naturales para el español. Sí que es cierto que DeepL y ChatGPT incluyen otras opciones, quizás como aunque, o expresiones causales o afirmativas dependiendo del contexto. Adicionalmente, en usos como señal de estructuración del discurso o secuencias exhortativas cortas, pero sigue siendo realmente la traducción principal dentro de la traducción digital, aunque DeepL es cierto que destaca por su repertorio más variado de alternativas discursivas y conversacionales. Así que en general se concluye que la traducción de ABA como partícula modal exige una interpretación contextual mucho más detallada. Por parte, el análisis de Dog muestra, al igual que sucede con ABA, una limitada cantidad de traducciones explícitas en los estudios contrastivos. Se equipara a este en cuanto a función, pero realmente con un matiz estilístico más elevado, traducido generalmente también por pero o sin embargo. Con todo, hay autores como Corcol, Cárdenas-Melián y Butman que proponen otras alternativas, ¿no? Como más, sin tilde, no obstante, o incluso sí que, aunque también se señala una alta frecuencia de equivalencia cero, es decir, que directamente este elemento no se traduce. Por su parte, los diccionarios tienden a ofrecer una traducción mínima en general, pero ocasionalmente más sin tilde o sin embargo, y también las herramientas digitales siguen esta tendencia, ¿no? Y presentan pero como traducción principal, salvo en casos en los que Dog aparece tras punto y aparte, donde sin embargo gana peso, especialmente en ChatGPT, Prompt One y DeepL. En contextos con valor causal o concesivo, DeepL realmente ofrece un mayor abanico de opciones, incluyendo por qué, ya que o incluso elusión del conector, mientras que otras herramientas como Prompt One se limitan a pero, reflejando cierta rigidez. Como partícula modal, esta unidad presenta la mayor variedad traductológica de las tres, aunque altamente dependiente del contexto y del tipo de oración. En estudios, como mencionamos antes el de Prufa, el de Cárdenas-Melián o el de Butman, ofrecen múltiples traducciones según su uso, es decir, desde expresiones afirmativas, exclamativas, interrogativas, exhortativas o desiderativas, hasta estructuras más complejas como es que, a fin de cuentas, o incluso el causal porque. Sin embargo, los diccionarios digitales presentan pocas correspondencias y mayoritariamente como adverbios sin especificar función o contexto. Además, en los corpus digitales muchas veces esta unidad ni siquiera se traduce, especialmente con intensificación o emoción. Ahora bien, DeepL destaca, es cierto, por ofrecer algunas equivalencias pragmáticas como pues o ya, mientras que ChatGPT o Prompt One optan por estrategias como reorganizar el enunciado o usar marcadores conversacionales como no o verdad. Así que en general Dog tiende a perderse en la traducción cuando no hay un conector o partícula española exacta o se sustituye por estructuras perifrásticas que recrean su carga discursiva o emotiva. El análisis de Aladdin se revela su tendencia a ser traducido como marcador contraargumentativo concesivo, es decir, en estudios contrastivos se proponen traducciones como ahora bien, sin embargo, pero, de modo similar también en los diccionarios, pero en cambio las herramientas digitales unifican la traducción como sin embargo, sobre todo en contextos más marcados o en estructuras complejas, mientras que pero aparecen enunciados breves o con énfasis en el segundo miembro. ChatGPT y DeepL de hecho destacan por sus traducciones más variadas y contextuales, y donde la carga semántica realmente se diluye. Del mismo modo, en contextos quizás más comunes como partículas modales, resulta esta unidad muy poco explorada. Básicamente tenemos información únicamente de los diccionarios y de las herramientas digitales y tenemos equivalencias de todo tipo, desde sin embargo hasta en efecto, claro que sí, por supuesto o ciertamente. Google Translator y ChatGPT logran quizás propuestas más ajustadas a los contextos, DeepL muestra como siempre una mayor variedad, y Prompt One en cambio sigue siendo traducciones estándar. Es decir, que esta complejidad traductológica para el caso de Aladdin es aún mayor y depende mucho más de matices de contexto, que van desde concesión, afirmación a reformulación o intensificación. Por lo tanto, a modo de resumen muy breve por falta de tiempo, podemos decir que las partículas modales y conectores presentan una alta polifuncionalidad, que las herramientas digitales muestran limitaciones especialmente en lo oral y en lo contextual. En efecto, ChatGPT y DeepL ofrecen más variabilidad, pero también requieren supervisión humana y por lo tanto las traducciones automáticas no siempre respetan los valores discursivos, por lo que lo ideal sería combinar el análisis lingüístico con la tecnología.